¿Cuáles son sus atribuciones y sus competencias, o las atribuciones y las competencias que debería tener? ¿Y por qué es que debe tenerlas? Y pasa revista a cuáles son los actos normativos que este Tribunal Constitucional debería controlar. Y entre esos actos normativos, que se detiene a reflexionar sobre las leyes, los decretos de urgencia, los decretos legislativos, la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, y también reflexiona sobre los tratados. E incluso cuáles son los actos normativos que este Tribunal Constitucional debería controlar. Y entre esos actos normativos, que se detiene a reflexionar sobre las leyes, los decretos de urgencia, los decretos legislativos, la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, y también reflexiona sobre los tratados. E incluso, a propósito de esta reflexión sobre si esos tribunales constitucionales deberían controlar los tratados internacionales, que él se hace una pequeña digresión sobre si el derecho internacional es superior al derecho nacional, o cuál de los derechos debe prevalecer, el nacional o internacional, y llega a la conclusión, ¿no es cierto?, la famosa tesis monista del derecho internacional, de que es un solo derecho, y que el Tribunal Constitucional, o ese órgano, integra. Pero ahí, en medio de esa fundamentación teórica que lleva a cabo en el año 28, teniendo en cuenta su experiencia como magistrado, y la redacción que había hecho de la Constitución Austríaca en 1919, el propio Kelsen ya se pregunta si es que en determinados momentos no vaya a ser necesario que los tribunales constitucionales puedan llevar a cabo una legislación positiva. Entonces, a veces en la doctrina se habla de que Kelsen había concebido los tribunales constitucionales como legisladores negativos. Eso es verdad. Si ustedes ven este texto de Kelsen del año 1928, efectivamente él trabaja la historia de un tribunal constitucional como un legislador negativo. ¿Qué se entiende por un tribunal constitucional como legislador negativo? O sea, un tribunal al cual le llegan las causas, dice, señor, ¿sabe qué? El Parlamento acaba de dictar esta ley que, digamos, aprueba la despenalización del aborto, pronúnciese usted sobre la constitucionalidad o no. El legislador negativo lo único que puede hacer es decir, fundada o infundada, no puede más. Ese es un legislador negativo. Entonces, cuando se habla del Tribunal Constitucional como un legislador negativo, se da a entender eso, que el tribunal solo puede pronunciarse en relación al petitorio infundado o fundado. O sea, la norma es constitucional o es inconstitucional, pero el tribunal no puede ir más allá. Claro, fundamentará, dará razones, pero simplemente la demanda es fundada o infundada, en el sentido de que o la norma es expulsada del orden jurídico o la norma sigue vigente porque el tribunal considera que es compatible con la Constitución. Esa es la tesis del legislador negativo que Kelsen desarrolla en este texto del año 1928. Pero como les digo y repito, sin embargo, se puede pensar y decir, pero no será posible que en algunos casos el Tribunal Constitucional pueda y tenga que ir más allá de la simple declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, y que a veces el tribunal tenga que llevar adelante una labor positiva. Bueno, entonces, si bien es verdad que Kelsen lo deja como una pregunta, lo deja como una reflexión, no está de más tenerlo en cuenta que él ya se había planteado el problema, ¿no? Otra cosa es que no lo haya desarrollado, por X motivos, porque la vida lo ganó, porque se puso a investigar otras cosas, o porque no lo vio como un problema capital, etc. Pero lo cierto es que sí se planteó el problema del tribunal como legislador positivo.
¿Y qué es un tribunal constitucional como legislador positivo? Ya hemos dicho que como negativo simplemente se pronuncia fundado, no puedo ir más allá. Pero un tribunal como legislador positivo es alguien que hace algunas cositas más. Como por ejemplo, entre las que pueden aparecer inocuas está la de decirle al legislador: mira, esta ley es inconstitucional, pero no puedo derogarla. Te doy un plazo para que tú la derogues. O sea, es decir, más allá de la declaratoria de fundada y fundada, ¿no? O en otros casos puede decir: mira, esta ley sí es inconstitucional, pero veo que te va a producir problemas. Entonces va a estar vigente solo hasta diciembre. O al revés, mira, la llamada vacatio sentencial. Me estás pidiendo que controle la constitucionalidad del presupuesto. Y si yo te declaro el presupuesto inconstitucional, ¿de dónde va a salir la plata? Para el vaso de leche, el pago de los maestros. Bueno, ya. Tu norma va a seguir siendo constitucional por este año. Vamos a aceptar la inconstitucionalidad, porque no hay más que hacer. Pero eso sí, el próximo año no me colocas esta norma. O en los próximos años ya no me colocas esta norma. Oye, pero no era que el Tribunal Constitucional era un legislador negativo. ¿Cuándo empieza esta idea de que el Tribunal Constitucional también puede ser un legislador positivo? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, o sea, las tesis de que se quedan en el aire. En el año 31 España intenta un Tribunal Constitucional, pero es ahogada por la guerra civil. El intento queda ahí. Alemania, con la República de Weimar, llega Hitler al poder y desaparece el Tribunal Constitucional. Y entonces, me parece que por ahí también, si no me equivoco, hay una república más, creo que es la Checoslovaquia, que también había establecido un Tribunal Constitucional, pero que también es tragada por la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ya esos países europeos, sobre todo Italia y Alemania, establecen los famosos tribunales constitucionales. Y aparece el tribunal de la Corte Constitucional Italiana en la Constitución del 47 y el Tribunal Federal Alemán en la Constitución, en la Ley Fundamental de Bonn del año 1949. El tribunal, y como el problema se empieza a plantear cuando la Corte Constitucional Italiana empieza a funcionar a partir del año 52. Y es la Corte Constitucional Italiana la que empieza a hablar del Tribunal Constitucional como legislador positivo, o sea, empieza a superarse la tesis que se señala de un tribunal negativo. Y empiezan a dictar una serie de sentencias que son las que vamos a ver ahora, ¿no? Las sentencias adictivas, manipulativas, interpretativas, así a grandes rasgos. ¿Y por qué? Lo vamos a ver al final. O sea, de verdad, no tiene el tribunal otra posibilidad que llevar adelante esta labor del legislador positivo, que lo obliga a tener entre su bagaje una serie de sentencias que en la doctrina se conocen como la tipología de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero empieza en Italia, el problema se plantea en Italia, después se plantea en Alemania, y años después es recepcionado por la Corte Constitucional Española, el Tribunal Constitucional Español, y en el Perú, aun cuando hemos tenido un tribunal de garantías constitucionales funcionando con la Constitución del 79 y con un tribunal constitucional funcionando con la Constitución del 93, de los años 94 al 97 hasta el año 2001, el problema solo se plantea como legislador positivo, solo se plantea en el año 2001-2002, cuando nuestro Tribunal Constitucional tuvo que revisar la legislación penal antiterrorista. Ahí es donde se encuentra con la necesidad de llevar a cabo esta tipología de sentencias, ¿no? Y entonces, una anécdota, en ese entonces el presidente del Tribunal Constitucional era el ex senador político cuajado, con 50 años de experiencia en el manejo de la cosa pública, Javier Arrola, que se encuentra con que tiene un problema político. La legislación
legislación penal antiterrorista le plantea un problema político. ¿Y cuál es ese problema político que plantea la legislación penal antiterrorista? El contexto es el siguiente. Fujimori, para combatir el terrorismo, había dictado el decreto ley 25475, básicamente. Y en ese decreto ley 25475 se permitía, por ejemplo, los juicios que tenían lugar con los jueces sin rostro, los jueces encapuchados de la justicia militar. Tenían lugar los procedimientos sumarios. Recuerden que lo hemos visto por la televisión, como a Maritza Garrido Leca, a Elena Iparraguirre, a Víctor Rolay Carlos y al propio Abimael Guzmán, los hemos visto como la justicia militar los sentenciaba en 30 días, en 15 días. ¿No? O sea, aparecía Abimael Guzmán preso el 11 de septiembre y el 30 de septiembre estaba condenado a cadena perpetua. Y no solo eso, sino que lo hemos visto además, ¿no es cierto?, como él ha jugado en una jaula, con una ropa de preso a raya, con una pijama, una pijama. Pero eran juzgados y condenados, sentenciados en 30 días. La legislación penal antiterrorista también permitía la responsabilidad objetiva, que está penada, o está, interditada, está prohibida por los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, pero también por los estándares mínimos de la dogmática penal. La dogmática penal, la responsabilidad es objetiva, no es objetiva. Entonces, un grupo de ciudadanos había recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana había dicho: oye, esta legislación penal es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces, la Corte Interamericana le había dicho al Perú, a propósito de esta sentencia y de esta legislación que había sido denunciada: compatibiliza tu ley con la Convención Americana. Ese es el problema jurídico. Y ahora viene el problema político. El problema político es que si yo declaro, por ejemplo, que los jueces sin rostro son inconstitucionales, ¿qué pasa con los juicios que tuvieron lugar con esos jueces? Si yo declaro que no existe, que es incompatible con la Constitución, la responsabilidad objetiva, ¿qué pasa con las sentencias que fueron dictadas a los grupos terroristas? Si yo declaro que la cadena perpetua no es constitucional porque la Constitución dice que la pena es rehabilitadora y resocializadora, ¿qué pasa con Abimael Guzmán? ¿Debe salir de la prisión? Porque si yo declaro que la cadena perpetua es inconstitucional, debo aplicar el principio penal de que no hay pena si no hay ley.